Buenas tardes para todos. Gracias. Lo primero que quiero decir es que llevo más de una década soñando con esta conversación. La he tenido individualmente con más de 50 personas en esta sala, pero gracias Carlos, gracias Claudia y gracias Isabel por permitir que esta conversación se pueda dar. Voy a hablar de cultura ciudadana y de identidad, pero sobre todo desde nuestra esencia. Y esta esencia que ven aquí es una esencia samaria en un 500%, construida también en varias ciudades de Colombia, donde he jalonado y yo creo que discretamente he observado con la gran misión de devolver. A Carlos decía ayer que te educaron para regresar, creo que a mí me educaron para devolver, y esta conversación de media hora tiene esa misión y la ilusión de que se siga extendiendo. Entonces, empecemos. Esto que he llamado cultura ciudadana samaria es porque es samario lo que voy a hablar aquí, a pesar de que hablaré de referentes, de aprendizajes y del resultado de un sondeo que hicimos. Porque en tiempo récord, gracias al apoyo de Tras la Perla, logramos hacer un sondeo con más de 1.100 personas que nos dieron unas respuestas claves que además sin ponernos de acuerdo, porque es que la ciudad está respirando, hoy se ha validado en cada una de las presentaciones, incluso en la marca. Entonces, bueno, siguiente por favor. Esto seguro lo han escuchado muchas veces y es que la idea de que uno no ama lo que no conoce. Pero además no podemos conocer nunca lo que no entendemos y nunca lo vamos a entender si no vamos a la esencia y a la identidad con profundidad. Voy a rápidamente contarles quién soy porque quien soy es quien habla. Entonces mi identidad evidentemente tiene que ver con todo lo que voy a decir. Soy samaria, estudié Ciencias Políticas en Medellín. Medellín fue la ciudad que me formó profesionalmente en EAFIT, pero además donde conocí y me enamoré de la cultura ciudadana. Esa cultura ciudadana no de los años 80, de Mocus, que todos conocimos en televisión, porque lo veíamos en televisión, sino de una cultura ciudadana 2.0, que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, con la economía conductual y con el cambio social. La de atrás, por favor. No, siguiente, sí. Y con el cambio social. Durante varios años estuve en Medellín aplicando estrategias que muchos de ustedes quizá conocieron. Bueno, se fue David, pero una de ellas era, ahí está, Medellín está llena de ciudadanos como vos, que fue muy ejemplar en Colombia, con las tiendas de la confianza que aquí en Santa Marta también hubo y hay todavía, alrededor de un tema de confianza. Luego estuve 4 años en Barranquilla, aquí sé que también hay personas de Barranquilla, creando la Oficina de Cultura Ciudadana, que no existía y que creamos en el 2020, y haciendo que la cultura ciudadana en Barranquilla fuera una realidad. Y ahora hago parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de Bogotá. Pero siempre que he podido, devolviendo y entregando algo a Santa Marta, y encontré en Tras la Perla un aliado muy potente para hacer, no solo para conversar y para soñar, sino para hacer. Entonces, estas 2 frases son del señor Carlos Vives ayer en su charla. Vamos a trabajar en una imagen poderosa, ese autoestima colectivo, porque aquí muchos de ustedes tienen autoestima y seguramente no sabemos personas fuertes, pero en colectivo a Santa Marta le hace falta autoestima, creernos lo que somos y saberlo defender. Y esta idea de la acupuntura del territorio que también mencionó Carlos ayer, Antanas Mocus fue lo que dijo que hizo en Bogotá, una acupuntura del territorio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde está nuestro relato? Yo también le decía a Carlos que lo que él nos contó ayer, pues si a mí me ponen a describir la historia de Santa Marta, quizá no digo algo así. Hay pequeños relatos, hay pequeñas historias en cada familia, pero no hay uno común. Siguiente, por favor. No hay uno común. Y esta idea también mencionada por él ayer y mencionada por muchas personas, es que con los 500 años tenemos la oportunidad
Es decir, si no es ahora, se nos pueden pasar otros años. Entonces, por eso sé que hay mucha intención aquí y conversando con Isabel, la misión es que cada uno de los que estamos aquí nos llevemos un compromiso de hacer un cambio en nuestra comunidad, en nuestra casa y en nuestro barrio. Con eso ya cambiamos gran parte de Santa Marta. Aquí les voy a contar algunos conceptos clave, un poco teóricos, pero mi misión es hacerlos ver chéveres y fáciles. Además, los hallazgos de este sondeo. Es un sondeo porque no tuvo la profundidad de una encuesta formal, porque sabemos lo que cuesta una encuesta de este tipo, pero hicimos un sondeo con toda la validez y la rigurosidad estadística para que los resultados que les voy a compartir ahora nos los llevemos con la seguridad de que hicimos una radiografía social de Santa Marta por fin, porque no encontramos antecedentes algunos de este tipo. Y unas conclusiones como lluvia de ideas. Siguiente, por favor. A cada uno, seguramente cuando piensa en cultura ciudadana, se le activan diferentes cosas. Aquí hay una respuesta muy general, porque algunas ciudades la ven como un enfoque de política pública. Aquí yo les digo que la cultura ciudadana, que es un concepto muy colombiano, por cierto, es un escenario privilegiado para el cambio social y cultural. Y es una forma de abordar la vida cotidiana. Es una manera de que encontremos problemas y los solucionemos. Siguiente, por favor. Una estrategia de cultura ciudadana no busca resolver problemas inmediatos, sino cambios culturales profundos. Y por eso es que no siempre en la administración pública es rentable hacerlo, porque no se inaugura en un año, se inaugura en décadas. Siguiente. ¿Cuáles son los aliados de la cultura ciudadana? El arte y los datos. Y eso lo comprobamos en Bogotá y eso se comprueba en todas las ciudades, incluso aquí en Santa Marta, donde se ha hecho un trabajo patrimonial espectacular en el centro de fachadas y de usar el arte para hablar de esto. Pero nos faltan datos, porque sin datos estamos teniendo conversaciones bien intencionadas, pero sin rigor. Siguiente. La cultura ciudadana, además, es otra precisión que quiero hacer, no busca cambios individuales en conciencia, sino que son cambios colectivos. Lo que hay que modificar es la conciencia colectiva de la ciudad. Siguiente. ¿Qué se puede cambiar? Parece como una fórmula mágica médica, pues hábitos, creencias, comportamientos y problemas. Una cosa es, y aquí quienes son padres, quien exige y obliga al niño siguiente, lo exige que tiene que arreglar su habitación, le impone. Otra cosa es el padre que desde que el niño tiene un año, se levanta con él todos los días a organizar la cama. Una cosa es crear un hábito y otra cosa es dar una recompensa. Aquí la cultura ciudadana lo que cambia y lo que trabaja es la motivación intrínseca. Yo hago las cosas porque mi conciencia me las dice y porque me siento bien. No porque me van a dar un premio, un aplauso o porque me voy a librar de una multa. Siguiente. Así evitamos el castigo, la sanción, la imposición. Quienes también estudian la educación positiva saben que el regaño pasó de moda. A ningún ciudadano le gusta que lo regañen. Por eso esas campañas que dicen bota la basura, maneja bien, no tienen una fuerza porque a nadie le gusta que le digan lo que debe hacer, sino que su conciencia lo felicite. Siguiente. Y voy a hablar aquí de estos conceptos que parecen muy técnicos, pero como les dije, es importante para entender un trabajo real en cultura ciudadana hablar de ellos. Siguiente. El primero es que nos comportamos de acuerdo a 3 tipos de normas. Las primeras son las legales y lo hacemos por la Constitución, por las reglas y porque si las violamos, pues cárcel o multa. La segunda son las normas morales, las cumplimos por nuestra conciencia y pues el remordimiento es el castigo allí, ¿no? Cuando no las cumplimos. Y estas, las terceras, son las normas sociales, las que funcionan por imitación o porque yo siento que voy a ser bien visto. Hoy, por ejemplo, manejar borrachos, no conducir borrachos es una norma social, está mal visto. Pero hace 30 años recuerden que no era una norma social. Entonces, en las sociales es donde podemos trabajar sin necesidad de cambiar la norma.
La influencia social es también esa idea de que nos comportamos de acuerdo a la percepción de la ciudad. Cuando vamos a Medellín, pues a nadie se le ocurre tirar un papel en el piso. Cuando estamos en Estados Unidos, nos volvemos cumplidores de las normas de tránsito porque hay imaginarios que dicen que ahí la ley se cumple. Es más fácil que si un turista llega a Santa Marta y escucha de uno de ustedes o de mí la idea de que aquí la ley no funciona, pues a esa persona sí se le va a caer el papelito en el piso más fácil, porque hay imaginarios que no están ayudando a lo que queremos. Siguiente. Y quédense con esta idea y si quieren profundizar, búsquenla porque es clave lo que les voy a decir ahora en los hallazgos. Ignorancia pluralista. La mayoría de nosotros desconoce el comportamiento de los demás y aún así lo juzgamos mal. Quédense con eso que ya van a ver la razón. Siguiente. La imagen social, pues, es que nos importa la percepción que tienen los otros de nosotros. Por eso, con que por ejemplo, se vuelva culturalmente aceptable que no pitemos en Santa Marta, es más probable que lo hagamos. Siguiente. Para promover estos cambios hay que cambiar percepciones y creencias. Y esto hay que entenderlo. Siguiente. Por eso, siguiente. Decidimos hacer este estudio. ¿Por qué hay que estudiar y fomentar la cultura ciudadana en Santa Marta? Porque no hay un enfoque propio. Y no se trata de traer lo que se hizo aquí o allá. Porque no hay políticas institucionales a la fecha. Porque no hay una comprensión de ciudad aún. Se dan pasos, pero falta la comprensión y una sinergia en el propósito. Siguiente. Esta es la encuesta. Levanten la mano quienes la llenaron, el sondeo. Bueno, aquí vamos a ver los resultados de este sondeo. Siguiente. En 5 ítems. Primero, algunos los van a sorprender positivamente. Orgullo de las personas por Santa Marta. Siguiente. El orgullo por Santa Marta fue muy alto en general y a quienes quieran les mandamos las tablas y las estadísticas de este resultado. Las diferencias por edades no eran tan significativas, pero los más orgullosos de la ciudad son las personas entre 26 y 35 años. Los jóvenes son quienes están más orgullosos de la ciudad. De 56 en adelante, ese orgullo baja un poquito. Siguiente. El sentido de pertenencia, a pesar de que sí lo hay y sí lo tenemos, porque el orgullo es súper alto, siguiente, pasa que cuando a las personas se les preguntó, ¿cómo crees que es el sentido de pertenencia de los otros? Dijimos que era bajito. Es decir, yo creo que yo amo a Santa Marta, pero el de al lado no la quiere. Ignorancia pluralista. Si tú quieres a Santa Marta, él también, ella también. ¿Por qué tú crees que tú sí y el otro no? Esa diferencia elimina la confianza. Sin confianza no se puede trabajar en equipo. Entonces, hay una asimetría entre cómo nos vemos nosotros y cómo vemos al otro. Yo me creo buena, ética, pulcra, sana, cumplidora, pero al otro lo creo un bicho, malo, mal ciudadano, perverso. Entonces, cuando salgo a la calle y me encuentro con desconocidos, eso es lo que veo. Pero si le contamos a los otros, oye, no solo tú, todos, podemos confiar. Siguiente. Vean estas palabras. Una nube de palabras. Pregunta abierta. Cualidades de los samarios. Estas 3 fueron las más visibles. Hospitalidad, amabilidad y alegría. Carlos decía ahora que cuando llegaron a Santa Marta, pues se sintieron bien acogidos cuando hicieron ese pacto. Pues la hospitalidad sigue siendo un valor. Santa Marta quizás es la ciudad mejor, donde están los mejores anfitriones de Colombia, donde estamos los más amables. Estas categorías nos parecen súper normales, pero ojo, no en todas las ciudades sale esto. Yo hice estudios parecidos en Barranquilla y en Medellín y salían valores como la pujanza, la tenacidad, pero amabilidad y alegría tan grande no salían. Eso es importante. Siguiente. Y aquí pues los problemas que lo sabemos todos. No es un secreto, aquí están priorizados y respeto de normas, bajo sentido de pertenencia, a pesar de que sí hay orgullo. Siguiente. Y estos problemas ya son los 5 problemas de convivencia más grandes. Aquí está la hoja de ruta de
en qué trabajar. Ojo, sin regaño, sin sanción, sin castigo, sin ridiculizar, sino mostrando que no solo tú cumples, varias personas como tú lo hacen. El primero es el mal manejo de basuras y este es un problema del primer mundo. Este es el mayor problema de todas las ciudades colombianas, mal manejo de basuras. Es decir, es un problema general. Pero el segundo sí es alto. Infracciones de tránsito y ruido y música alta. Es un problema real de convivencia en Santa Marta, siguiendo por la invención del espacio público y violaciones a la ley. Siguiente. Repito, quienes quieran, bueno, ya con Traslapera organizaremos una mesa para profundizar ya en cada detalle estadístico de ese estudio, porque aquí están las pistas. La confianza. Ojo, más de la mitad de los samarios, a pesar de que creen que los otros no quieren a la ciudad, pero sí confían. Por eso aquí todavía, a pesar de la inseguridad, hay gente que deja la puerta abierta, que le pide al vecino que le riegue las matas, que le entrega las llaves a un desconocido, porque aquí sí hay confianza. En las otras ciudades de Colombia, la cultura ciudadana, la confianza está por debajo del 60%, aquí está por encima del 60%. Aquí hay algo para trabajar, porque la confianza es la base de todos los comportamientos prosociales. Siguiente. Los valores a promover, también preguntamos qué valor considera urgente trabajar en Santa Marta y el sentido de pertenencia fue el primero. ¿Cómo hablar de sentido de pertenencia? Acá hay una historia, acá hay un relato, ahora ¿cómo lo bajamos a los colegios? Hay experiencias a través de literatura, de actividades, por supuesto del arte, del cine, del teatro, pero hay que organizarnos. Siguiente. Conclusiones, voy a darles 4 ya para terminar. Aprovechar el orgullo y la confianza que sí se tienen. Hay que averiguar ahora en qué radica ese orgullo. Si en el equipo de fútbol, si en el paisaje, si en el clima, si en las ventajas y la bondad de Santa Marta, hay que ver en dónde radica. Pero también tenemos que visibilizar, enaltecer y agradecer los comportamientos prosociales. En la estrategia que les contaba que había trabajado en Medellín, desarrollamos las fotocultas. ¿Alguien las conoce o las escuchó? Las fotocultas. Pues la gente recibía en su casa un papel y lo abría y estaba convencido de que era una multa por haber parqueado mal. Cuando lo veía era una foto oculta y le decía, gracias, te encontramos parqueando bien. Eso, al ciudadano, el Estado nunca le da las gracias, nunca le agradece, solamente le llama la atención. Cuando nos agradecen, es más probable que esos comportamientos se repitan. ¿Cómo lo hicimos? Pues cogimos un fotógrafo por todo Medellín, tomando fotos así realmente a quien parqueaba bien, a quien cedía el paso, a quien respetaba la cebra y le llegaba la foto oculta a su casa. Todo esto se puede hacer y ojo, es barato. Esto no cuesta mucho. Siguiente, para terminar. Vamos a narrar la historia desde nuestra identidad. Vamos a aludir a nuestros protagonistas del pasado, así es. Pero los libretistas debemos ser los samarios de hoy. Y con los códigos de hoy, y con los chistes de hoy, y con las formas de hoy, porque los jóvenes que nos necesitamos, las mujeres que nos necesitamos, y los niños no nos escuchan los cuentos igual que como los escuchaban los abuelos o los papás. Y además, sí, siguiente, la última, bueno. Y la pregunta que quiero dejar a propósito de pactos, de trabajo colectivo, y si hacemos un gran pacto real por la cultura ciudadana, esa es la pregunta que les dejo. Les agradezco y les pido sobre todo que se lleven algunas de estas cosas para su propia vida. Si 100 de nosotros empieza a cambiar, Santa Marta empieza a cambiar. Gracias.